El 25 de junio de 2021, un policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue condenado por el asesinato de George Floyd, pero el karma llegó 2 años más tarde, cuando fue brutalmente apuñalado más de 22 veces. Aunque Chauvin sobrevivió por poco a ese ataque, no todo el mundo tuvo tanta suerte. Esto es lo que pasa cuando los policías se encuentran al otro lado de las celdas. Derek Chauvin. Breaking story overnight, Derek Chauvin, the former Minneapolis police officer convicted of murdering George Floyd, attacked in a federal prison and he was seriously injured. 25 de mayo de 2020. George Floyd, un afroamericano de 46 años, fue detenido y asesinado por agentes de policía de Minneapolis tras la denuncia de un billete falso de $20. ¿Y el agente culpable? Derek Chauvin, un policía blanco que se convirtió en el motivo de una revolución mundial. Nacido el 19 de marzo de 1976 en Oakdale, Minnesota, Chauvin creció como un estadounidense medio. Recibió una educación formal antes de ingresar en el Departamento de Policía de Minneapolis. En su carrera, tenía 18 denuncias en su contra en el registro oficial y estuvo implicado en 3 tiroteos policiales, uno de ellos mortal. También recibió 2 cartas de amonestación por mala conducta, así como 2 medallas al valor y 2 medallas de recomendación durante su carrera. El 25 de mayo de 2020, Chauvin fue uno de los 4 agentes que participaron en la detención de George Floyd como sospechoso de utilizar un billete falso de $20 en un supermercado, y también fue instructor de campo de uno de los otros agentes implicados. Las imágenes de videovigilancia de una tienda cercana mostraron que Floyd no se resistió a la detención. Según las imágenes de las cámaras corporales recuperadas, se vio a Floyd decir repetidamente unas palabras que acabarían calando en los corazones de millones de personas de todo el mundo. «No puedo respirar, por favor, ayúdame». El incidente fue a más mientras Chauvin seguía arrodillado sobre el cuello de Floyd durante más de 9 minutos. Floyd suplicó por su vida antes de fallecer sin cometer un solo delito. Esto desató la indignación pública, lo que provocó la rápida actuación de las autoridades estadounidenses. Chauvin y los otros 3 agentes implicados, Thomas Lane, Ja Alexander Kueng y Tou Thao, fueron despedidos del Departamento de Policía de Minneapolis. Al mismo tiempo, estallaron protestas en todo el mundo, exigiendo justicia para George Floyd. 8 de marzo de 2021. Comienza el juicio de Chauvin, acusado inicialmente de asesinato en 3er grado y homicidio en 2º grado. Posteriormente, los cargos se elevaron a asesinato no intencionado en 2º grado y homicidio en 2º grado. El proceso judicial había comenzado, pero las heridas infligidas a la comunidad eran profundas y abrasadoras. La fiscalía argumentó que las acciones de Chauvin constituyeron una flagrante violación del protocolo policial y condujeron directamente a la muerte de Floyd. Testigos, entre ellos transeúntes y expertos médicos, ofrecieron testimonios condenatorios sobre la fuerza innecesaria y letal aplicada. Y si realmente lo piensas, puedes empezar a preguntarte por qué Chauvin sintió la necesidad de arrodillarse sobre el cuello de Floyd solo para esposarlo. Pero de todos modos, la defensa sostuvo que las acciones de Chauvin fueron el resultado de su entrenamiento y que la muerte de Floyd fue causada por factores fuera del control del oficial, incluyendo condiciones de salud preexistentes y el uso de drogas. Y en cuanto al propio Chauvin, optó por no testificar. El 20 de abril de 2021, tras deliberar durante algo más de 10 horas, el jurado emitió un veredicto unánime. Derek Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos. Fue un raro caso de rendición de cuentas de un agente de policía en un caso de uso excesivo de la fuerza. El mundo esperaba la sentencia de Derek Chauvin, cuyas acciones se habían convertido en un símbolo de los problemas sistémicos de las fuerzas del orden. Un mes después, el juez condenó a Chauvin a 22 años y medio de prisión, una sentencia que suscitó reacciones encontradas. Algunos creyeron que era un paso hacia la justicia, mientras que otros argumentaron que se quedaba corta ante la gravedad del delito. Tras su condena en 2021 por el asesinato de George Floyd, el estado de Minnesota tomó una decisión crucial en relación con el encarcelamiento de Derek Chauvin. Debido a su necesidad de segregación y a la preexistencia de una unidad adecuada, las autoridades optaron por mantenerlo en el centro de Oak Park Heights. Este centro, clasificado como institución de control administrativo, da prioridad a la protección de los reclusos frente a las medidas punitivas. La decisión de alojar a Chauvin en Oak Park Heights formaba parte de una estrategia más amplia para garantizar la seguridad y el bienestar de los reclusos de alto perfil.
Los Centros de Control Administrativo aplican rigurosas medidas de seguridad que incluyen evaluaciones periódicas de salud mental y controles frecuentes por parte de los guardias, que vigilan a los reclusos al menos una vez cada 30 minutos. La celda de Chauvin era un espacio austero de 3 por 3 metros, con paredes blancas de bloques de hormigón, un inodoro y un lavabo metálicos y ventanas estrechas. Aunque las condiciones eran las de un entorno controlado, a Chauvin se le concedieron algunas concesiones. Se le permitía 1 hora de ejercicio en solitario al día y podía tener hasta 3 visitas sin contacto a la semana. Sin embargo, por relajadas que pudieran parecer esas medidas, aquí es donde empezó la verdadera historia. Tras unos meses allí, Chauvin fue trasladado a otro centro penitenciario, la prisión FCI Tucson, donde se esperaba que cumpliera el resto de sus condenas estatales y federales concurrentes. El único problema fue que en cuanto Chauvin entró en el centro, se le marcó una diana gigante. Mucha de la gente a la que había metido en la cárcel buscaba venganza desesperadamente. También muchos presos afroamericanos se habían enterado de su contribución a la muerte de George Floyd y buscaban justicia, y pronto llegó la oportunidad. El 25 de mayo de 2020, durante el tiempo de deporte, se produjo una discusión entre Chauvin y otro preso llamado John Tursak. Rápidamente se convirtió en una pelea y las autoridades acudieron a separarlos. Pero por desgracia, para Chauvin, la cosa no acabó ahí. Tursak consiguió entrar en la celda de Chauvin y le propinó 22 puñaladas brutales con un cuchillo improvisado. Los empleados de la prisión intervinieron inmediatamente y trataron de administrarle primeros auxilios, al tiempo que intentaban detener la hemorragia para normalizar sus signos vitales. También fue trasladado de urgencia a un hospital para su evaluación y tratamiento. Antes de la agresión, el abogado de Chauvin había abogado por mantenerlo alejado de otros reclusos para su protección. El ataque con arma blanca a Chauvin se comparó con la agresión en prisión de Larry Nassar en julio de 2023 y generó un mayor escrutinio sobre la seguridad de los reclusos en el sistema penitenciario federal. Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, denunció el ataque. En un comunicado afirmó: Chauvin fue debidamente condenado por sus delitos y, como cualquier persona encarcelada, debería poder cumplir su condena sin temor a represalias o violencia. La Fiscalía Federal acusó a John Tursak, de 52 años, de intento de asesinato, agresión con intención de asesinato, agresión con arma peligrosa y agresión con resultado de lesiones corporales graves. Según los documentos judiciales, el sospechoso dijo a los agentes del FBI que atacó a Chauvin porque era un recluso de alto perfil y como conexión simbólica con el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, ya que el ataque se produjo el Viernes Negro, junto con otras referencias a la mafia mexicana. 2022. Derek Chauvin se declaró culpable de cargos federales relacionados con la violación de los derechos civiles de George Floyd y los derechos de un niño al que había agredido anteriormente de forma similar. Esta declaración dio lugar a una condena adicional de 21 años que se cumplirá simultáneamente con su anterior condena estatal. Curiosamente, como parte de su acuerdo federal, Chauvin expresó su preferencia por el encarcelamiento federal en lugar de cumplir condena en una prisión estatal de Minnesota. Esta preferencia por el confinamiento federal, aunque poco común, tiene implicaciones legales que amplían el tiempo de Chauvin entre rejas. El acuerdo establece un mínimo de 20 años en una prisión federal, 5 años más que el mínimo de 15 años al que se habría enfrentado en una prisión estatal. Expertos jurídicos como Neama Rahmani sugieren que la percepción de seguridad y la mejor gestión de las prisiones federales en comparación con las estatales pueden haber influido en la decisión de Chauvin. El hacinamiento en las prisiones estatales también se cita como posible factor. En una entrevista, Rahmani amplió su declaración. Hay muchas razones para ello. La oficina de prisiones las gestiona mejor que las cárceles estatales y locales. Rahmani subrayó además que Chauvin podría haber buscado el confinamiento federal para evitar encontrarse con ciertas personas en una prisión estatal de Minnesota. Según la última información disponible, la condena estatal de Chauvin ha sido recurrida.
Los procedimientos judiciales en torno a su caso siguen siendo objeto de un estrecho seguimiento, que influye en el discurso público sobre la rendición de cuentas, la justicia y las cuestiones más generales de la conducta policial y la reforma sistémica. El resultado de la apelación desempeñará un papel crucial a la hora de determinar el capítulo final de este caso tan controvertido e impactante. Manuel Pardo. El 11 de diciembre de 2012, un agente de policía convertido en asesino en serie fue ejecutado en Florida mediante inyección letal por sus numerosos crímenes contra la humanidad. Este hombre fue el único implicado en la muerte de 9 personas y, sin embargo, no vio nada malo en lo que hizo. De hecho, en su alegato ante el tribunal, afirmó: «Soy un soldado, cumplí mi misión y les pido humildemente que me concedan la gloria de acabar con mi vida y no me envíen a pasar el resto de mis días en una prisión estatal». El año 1986 fue testigo de un reino de terror orquestado por el hombre llamado Manuel Pardo. En otro tiempo, guardián de la justicia, se convirtió en un asesino despiadado que señalaba a personas que consideraba indeseables, principalmente traficantes de drogas. La espantosa racha de Pardo se cobró la vida de 9 víctimas, cuyas muertes se apartaron totalmente del deber que había jurado cumplir. Nacido el 24 de septiembre de 1956 en Nueva York, Manuel Pardo fue Boy Scout y veterano del Cuerpo de Marines. Comenzó su carrera policial en la patrulla de carreteras de Florida, donde se graduó con sobresaliente. Sin embargo, fue despedido de esa agencia en 1979 por falsificar multas de tráfico. Manuel fue contratado poco después por el Departamento de Policía de Sweetwater, Florida, situado en el condado de Miami-Dade, pero la historia no fue muy diferente, y en solo un año ya había causado mucho daño. He aquí algunas de las víctimas de Manuel: Carmen Marí Rodríguez, Mario Amador, Roberto Alfonso, Luis Robledo y Ulpiano Ledo. Cuando los crímenes de Pardo conmocionaron a las comunidades, las fuerzas del orden se movilizaron para detenerlo. Los antecedentes de Pardo como antiguo agente de policía añadieron complejidad a la persecución. Su conocimiento de las tácticas y procedimientos policiales le convirtió en un adversario formidable. Sin embargo, también dejó un rastro de pistas que los investigadores expertos pudieron seguir, y tras un par de meses jugando al gato y al ratón, las fuerzas del orden dieron con el paradero de Pardo. Pardo fue detenido en un hospital de Nueva York, donde se le encontró una herida de bala en el pie. La bala coincidía con las encontradas en sus últimas víctimas, y según los informes, la herida se produjo durante el asesinato de Ricard, cuando tras dispararle una vez, la pistola Ruger de Pardo se atascó. A continuación, apaleó a Ricard con la pistola, provocando que la bala atascada se disparara en el pie de Pardo. Cuando la policía registró la casa de Pardo, descubrió una colección de recuerdos nazis. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que Pardo admiraba a Adolf Hitler y expresaba simpatías racistas contra los judíos y los negros. 1988, Pardo se enfrentó a las consecuencias de sus malvadas acciones. El juez, teniendo en cuenta la gravedad y la naturaleza de los delitos, lo condenó a muerte, y el hombre, al que una vez se le confió la defensa de la ley, se enfrentaba ahora al castigo definitivo por traicionar los mismos principios que había jurado proteger. El 3 de septiembre de 1986, Pardo ingresó en prisión como antiguo agente de policía y se enfrentó a la hostilidad inmediata de sus compañeros. Por si no fuera suficiente con ser odiado por los presos, incluso los guardias de la prisión le odiaban, lo que le llevó a ser aislado en numerosas ocasiones, a la vez que recibía numerosas amenazas de muerte, y por si la vida en el corredor de la muerte no fuera suficientemente dura, Pardo se enfrentaba continuamente a amenazas tanto de sus compañeros como incluso de algunos guardias de la prisión. El peso de los crímenes de Pardo, unido al aislamiento y a la amenaza inminente de ejecución, afectó su salud mental. Según varios informes, sufrió numerosos episodios esquizofrénicos. Se le vio en numerosas ocasiones hablando solo e intentando hacer daño a las personas que le rodeaban. Manuel Pardo Jr. pasó un total de 26 largos años en el corredor de la muerte antes de su ejecución el 11 de diciembre de 2012. Su viaje de agente de la ley a delincuente condenado llegó a su escalofriante conclusión. La sociedad que una vez le había confiado la defensa de la justicia era ahora testigo de cómo el sistema imponía el castigo definitivo por sus transgresiones. Wayne Couzens.
Wayne Couzens will spend the rest of his life behind bars. He will not see the light of day again. El 3 de marzo de 2021 marcó el comienzo de una angustiosa saga que conmovería al país. Sarah Everard, una ejecutiva de marketing de 33 años, desapareció mientras caminaba hacia su casa en el sur de Londres. La investigación posterior condujo a las autoridades hasta Wayne Couzens, un agente de la Policía Metropolitana que, irónicamente, estaba encargado de hacer cumplir la ley. Para contextualizar, Sarah Everard era una ejecutiva de marketing empleada en una agencia de medios digitales. Aquel fatídico día, cuando volvía a casa del trabajo, se cruzó con el agente Couzens en la zona de Brixton Hill. Inquietantemente, Couzens utilizó unas esposas para obligar a Sarah a entrar en su vehículo, lo que marcó el comienzo de un encuentro de pesadilla. Desde allí, la trasladó a un lugar aislado, donde perpetró actos sexuales depravados contra ella. La violó y la estranguló, y se deshizo cruelmente de sus restos, quemándolos y arrojándolos a un estanque cercano. Tras este atroz incidente, una oleada de dolor e indignación recorrió el país. Se organizaron vigilias en memoria de Sarah Everard, especialmente en Clapham Common, cerca del lugar de su desaparición. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que el autor no era otro que Wayne Couzens. Y cuando surgieron detalles sobre la siniestra secuencia de acontecimientos de la noche del secuestro de Sarah, salieron a la luz los problemáticos antecedentes de Couzens. Se reveló que Couzens, que se había incorporado a la Policía Metropolitana procedente de la Policía Nuclear Civil en 2018, no se había sometido a una rigurosa investigación de antecedentes ni había completado el periodo de prueba obligatorio antes de ser asignado a la Subdivisión de Protección Parlamentaria y Diplomática. Posteriormente, la oscura misión que se desarrolló esa noche fue meticulosamente rastreada a través de CCTV y tecnología ANPR, y a medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que el autor no era otro que Wayne Couzens. Couzens consiguió un coche Vauxhall blanco en una agencia de alquiler de Dover y se embarcó en un turno de 12 horas en la Embajada de Estados Unidos en Londres antes de iniciar su siniestro plan. Las cámaras de vigilancia captaron sus movimientos mientras seguía y finalmente interceptaba a Sarah Everard, haciéndose pasar por agente de policía cuando no era más que un simple agente. Y cuando supo que estaba a punto de ser capturado, intentó huir declarándose indispuesto. Sin embargo, para entonces, el equipo de investigación ya lo relacionaba con el asesinato. Fue obligado a entregar su equipo policial, incluido el cinturón y las esposas. Inmediatamente después, fue detenido inicialmente como sospechoso de secuestro y posteriormente como sospechoso de asesinato. Durante los interrogatorios, negó inicialmente haber reconocido a Sarah, pero más tarde inventó una historia sobre problemas económicos y supuestas amenazas de europeos del este. Y sí, probablemente no tenga sentido, pero esas fueron las palabras de Couzens. La acumulación de pruebas condujo a su condena por secuestro y asesinato. El caso de Sarah Everard y Wayne Couzens puso al descubierto una importante quiebra de confianza en el seno de las fuerzas del orden y desencadenó un diálogo nacional sobre la seguridad de las mujeres y la responsabilidad de los encargados de hacer cumplir la ley. Y si se pregunta cómo le trataron en la cárcel, prepárese para esta sorpresa. Wayne Couzens se enfrentaba a una perspectiva angustiosa entre rejas, rodeado de compañeros condenados a cadena perpetua, un grupo que incluía a los condenados por acabar con la vida de agentes de policía. Su periplo comenzó en HMP Belmarsh para ser evaluado antes de ingresar en el sistema de dispersión, una red de 5 prisiones de alta seguridad repartidas por todo el Reino Unido, donde no hay escapatoria para los delincuentes más infames del país. El que fuera atracador a mano armada reconvertido en redactor de una revista penitenciaria, Noel Smith arrojó luz sobre lo que Couzens podía esperar durante su encarcelamiento. Según Smith, se preveía que sería una pesadilla continua. Couzens pasó a formar parte de un selecto grupo de menos de 60 condenados a cadena perpetua en el Reino Unido, algunos de los cuales habían cometido actos de violencia contra las fuerzas del orden. Debido a su escaso número, mantenerlos separados planteaba dificultades, lo que garantizaba que Couzens interactuara regularmente con ellos. Como ex agente de policía con cadena perpetua, Couzens estaba al tanto del trato que recibían las fuerzas del orden en prisión. Existía la creencia de que si se le internaba en una prisión ordinaria, se enfrentaría a amenazas diarias. Sin embargo, para protegerse, optó por pasar la mayor parte del día encerrado en su celda,
minimizando el contacto con otros reclusos, especialmente durante los primeros 5 o 6 años. Las prisiones de máxima seguridad funcionaban con una dinámica diferente, sin ofrecer garantías de seguridad personal. Cousins tuvo que ser hospitalizado en 2 ocasiones debido a las lesiones sufridas en la cabeza durante su encarcelamiento y permaneció bajo vigilancia por suicidio hasta su último día, con vigilancia continua. Los observadores observaron signos de tendencias suicidas, ya que Cousins a menudo mantenía la cabeza gacha y mostraba una visible angustia durante sus comparecencias ante el tribunal. En la prisión donde residía Cousins, su celda permanecía bajo vigilancia constante, lo que permitía al personal seguir sus actividades a través de pantallas. Estas celdas estaban meticulosamente diseñadas para evitar suicidios o intentos de fuga, y el personal lo controlaba cada 15 minutos durante toda la noche. Las personas condenadas a cadena perpetua, como Cousins, están sometidas a estrictas medidas debido a su implicación en crímenes atroces que ofenden profundamente la sensibilidad pública y la humanidad. Entre sus compañeros de prisión se encontraban personas tan notorias como Michael Adebolajo, implicado en el trágico final del fusilero Lee Rigby, Mark Bridger, el neonazi Thomas Mayer, el asesino en serie de trituradoras Stephen Port y el más reciente atacante terrorista Khairi Sadallah, responsable de la muerte de 3 hombres en Reading, Berkshire. Cousins está destinado a pasar el resto de su vida en prisión, como recuerdo constante de los horrendos actos que cometió contra Sarah Everard. Su notoriedad estará siempre asociada al desprecio que se ganó por sus actos. Gerald John Schaefer. Catholic schools, I found out that are so repressive that they just have to feel as though that they've been forced into it and can't say. El 22 de diciembre de 1972, 2 chicas, Georgia Jessup y Susan Place, desaparecieron de su casa. Posteriormente, un ex ayudante del sheriff, Gerald Schaefer, fue vinculado casi inmediatamente a su desaparición con múltiples pruebas. Los detalles de este caso se extendieron instantáneamente como la pólvora. Nacido en 1946, los primeros años de Gerald Schaefer distaron mucho de ser serenos, ya que estuvieron marcados por las sombras de una infancia problemática. Esto preparó el terreno para su descenso a las tinieblas, de agente de la ley a asesino convicto. Creció en la pobreza, pero se las arregló para ganarse la vida y mantener a su familia, primero como profesor y luego como policía. El 21 de julio de 1972, Schaefer se encontró con 2 adolescentes llamadas Nancy Ellen Trotter y Paula Sue Wells. Mientras realizaba un servicio oficial de policía, llevó a la pareja a su destino previsto, y al enterarse de que ninguna de las chicas era nativa de Florida y que ambas iban a viajar al día siguiente, Schaefer les propuso llevarlas a su destino. Las chicas aceptaron su oferta y acordaron reunirse con él en un lugar concreto. A la mañana siguiente, Schaefer llegó al lugar especificado. El único problema era que no llevaba su uniforme y conducía su vehículo personal. Las chicas, sin importarle esto, entraron en su vehículo, pero poco después de hacerlo, él las asesinó. Aunque parezca una locura, la historia no acaba ahí. Después de este trágico incidente, Schaefer ejecutó su siguiente matanza contra Georgia Jessup y Susan Place. Intentó secuestrar a ambas chicas de forma siniestra, pero por suerte para ellas, consiguieron orquestar una angustiosa huida, evitando por los pelos convertirse en víctimas de las oscuras intenciones de Schaefer. Poco sabían ellas que su testimonio desempeñaría más tarde un papel crucial en el desarrollo del drama que condujo a su detención y procesamiento. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, donde los fiscales expusieron los truculentos detalles de los crímenes de Schaefer. Tras más de 2 años de juicio, el jurado emitió su veredicto. Fue declarado culpable, pero antes de ser expulsado, el juez pronunció estas palabras al leer su alegato final. Está más allá de la imaginación del tribunal concebir cómo fue usted un imbécil tan tonto y astronómico como lo fue en este caso. La vida en prisión se convirtió en la nueva realidad de Schaefer. Su pasado le alcanzó de la forma más condenatoria. La vida en prisión no fue un paseo para Schaefer.
Dejó de ser policía para convertirse en preso y se enfrentó a la dura realidad del aislamiento, la hostilidad y el miedo constante a la venganza. Los muros de la prisión, pensados para curar a la gente, se convirtieron en un duro recordatorio de las consecuencias de sus actos. Condenado por delitos contra las mujeres, era el blanco de otros reclusos que buscaban su retorcida versión de la justicia. La hostilidad que le rodeaba reflejaba la gravedad de sus delitos y la falta de perdón de la comunidad penitenciaria. Además de los problemas físicos, Schaefer tuvo que lidiar con una pesada carga emocional. La culpa, el remordimiento y el temor constante por su seguridad convirtieron su postura, antaño autoritaria, en una existencia frágil. El hombre que una vez hizo cumplir la ley estaba ahora atormentado por su oscuro pasado. 1995, la historia de Schaefer dio su último giro. Encontrado muerto en su celda, fue un final desconcertante. Fue el resultado de una venganza de otros reclusos o un siniestro complot para silenciar a un hombre que sabía demasiado. Los detalles que rodearon su muerte permanecieron envueltos en el misterio, dejando a todo el mundo preguntándose cómo concluyó realmente la retorcida saga de Gerald John Schaefer. La historia de Gerald John Schaefer y la de los demás policías que aparecen en este vídeo nos recuerdan con crudeza las complejidades del sistema de justicia penal. De policías a convictos, sus vidas retratan un oscuro capítulo que nos deja cuestionando la delgada línea que separa a quienes hacen cumplir la ley de quienes la infringen.